Hola, mi nombre es Cristian Ábalos Saavedra, estudio en la Escuela de Estudios Superiores de Jalostoc, en la carrera de Ingeniería Química del tercer semestre Grupo A. Esta es la materia de Electricidad y Magnetismo, impartida por el profesor Dr. César Torres II. Y yo les voy a hablar sobre el tema de Ley de Gauss. Pero antes es necesario saber un poco acerca del flujo eléctrico. El flujo eléctrico se representa por medio del número de líneas de campo eléctrico que penetran alguna superficie. Cuando la superficie que se está penetrando contiene carga neta, el número neto de líneas que atraviesa la superficie es proporcional a la carga neta dentro de la superficie. Y aquí tenemos un ejemplo como se muestra aquí en la imagen. El número de líneas es independiente de la superficie que encierra a la carga. Esto es necesario un enunciado de la ley de Gauss. Por definición, el flujo eléctrico por partes de las cargas positivas y termina en la negativa y ausencia las últimas termina en el infinito. El flujo eléctrico a través del área infinitesimal viene dada por diferencial por flujo del campo eléctrico es igual a la diferencial del campo eléctrico por diferencial del área. Para una superficie gaussiana cerrada del flujo eléctrico viene dada por flujo de campo eléctrico es igual a la integral de campo eléctrico por diferencial del área igual a la carga sobre el campo eléctrico. Y ahora les voy a explicar la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie el flujo total aumenta o disminuye según la carga eléctrica neta encerrada en su interior, como se muestra aquí en la imagen. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el interior en ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. Y bueno, estas son las fórmulas que se utilizan, donde es cero, como se muestra ahí, es el campo eléctrico, la integral del campo eléctrico por diferencial del área es igual a la carga, y el campo eléctrico por el flujo del campo eléctrico es igual a la carga. ¿Cómo aplicar la ley de Gauss? Identificar el campo eléctrico y representarlo con líneas de campo. En los casos de dos cargas estáticas en sólidos, el campo eléctrico tiene dirección perpendicular a la superficie. Seleccionar superficie gaussiana acorde a la simetría. Conocer la magnitud del campo eléctrico. Que sea cerrada, que el campo eléctrico sea constante a los puntos de la superficie. Y la integral lleva directo a la expresión algebraica que contiene el campo eléctrico. Calcular la carga encerrada de la superficie y aplicar la ley de Gauss. Y así es como aplicamos la ley de Gauss en cualquier ejemplo. Ahorita les voy a dar ejemplos más adelante. Y bueno, este es un ejemplo. Dice aplicaciones de la ley de Gauss. Ejemplo, campo de una esfera conductora con carga. Se coloca una carga positiva Q con una esfera conductora sólida de radio R. Hallar el campo eléctrico en cualquier punto adentro o fuera de la esfera. Y bueno, ese es el que vamos a calcular aquí, lo que se muestra aquí en la imagen. Y esta es la solución. Para la distancia del radio es mayor que el radio, es posible calcular el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss. Y campo eléctrico por el área es igual a el campo eléctrico por 4pi radio al cuadrado. Esto es igual a la carga sobre el campo eléctrico. Y ya despejando nos queda que el campo eléctrico es igual a 1/4 de pi por campo eléctrico por la carga entre el radio al cuadrado. Afuera de la esfera conductora con carga para radio, distancia del radio es mayor al radio. Y la carga del campo eléctrico es igual a 0, ya que es una esfera metálica sólida.
Y esa es la solución del ejercicio. Y ese es otro ejemplo. Dice, campo de una carga lineal. Se tiene carga eléctrica distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado, infinitamente largo. La carga en cada unidad de la longitud es positiva. Hallar el campo eléctrico. Esa es una representación aproximada del campo de un alambre finito con una carga uniforme, siempre y cuando la distancia del punto de campo al alambre sea mucho menor que la longitud del alambre. Y esa es la solución. El alambre tiene una simetría cilíndrica, por lo tanto, la superficie imaginaria gaussiana es cilindro de radio arbitrario r y la longitud arbitraria L, con sus extremos perpendiculares al alambre. Para el campo eléctrico aplicamos la ley de Gauss. Conociendo el área de un cilindro se tiene que este, el diferencial. Eso es igual al diferencial del campo eléctrico por el campo eléctrico por el área. Eso es igual al campo eléctrico por 2pi radio. Esto es igual a la carga sobre el campo eléctrico. Y despejando la E que es campo eléctrico, tenemos que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 2 por pi por campo eléctrico entre radio. Y ese es otro ejemplo. Dice campo de una esfera hueca con carga. Una esfera hueca de pared delgada y con un radio de 0.25 tiene una cantidad desconocida de carga distribuida uniformemente en toda su superficie, a una distancia de 0.3 metros de la esfera. El campo eléctrico apunta directamente hacia el centro de la esfera y su magnitud es de 1.8 o 1.80 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. ¿Cuánta carga hay en la esfera? Y esa es la solución, dice, aplicando la ley de Gauss. Y tenemos esta fórmula que ya les había explicado anteriormente, pero las voy a volver a explicar. Y esto dice, la fórmula es flujo de campo eléctrico es igual a la integral de campo eléctrico por el diferencial del área. Eso es igual a menos campo eléctrico por 4pi por radio al cuadrado. Esto es igual a la carga sobre el campo eléctrico. Y sustituyendo los valores tenemos que la carga es igual a menos campo eléctrico por 4pi por el campo eléctrico radio al cuadrado. Eso es igual a menos 1.8 por 10 a la 2 newton sobre coulomb por 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs sobre newton sobre metros cuadrados, y eso por 0.3 metros al cuadrado. Y eso nos da un valor de menos 8.01 por 10 a la 10 coulomb. Y ya este resultado lo pasamos a coulombs por nanocoulombs, y eso es igual a menos 0.801 nanocoulombs. Y estas son las bibliografías que utilicé para la presentación. Y eso sería todo y espero que lo hayan entendido. Gracias.